Ahí, pues, el hablar de este tema, creo que vamos sin rodeos, ¿verdad? Vamos a lo que es. Y vamos a leer ahí en el Éxodo. Y vamos al Éxodo 20, donde nos habla de los 10 mandamientos. Y vamos a leer del 1 hasta el 14. Y ya cuando estemos ahí, nada más díganme amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposará para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. Ese es el mandamiento, el cual hoy me toca compartir la palabra de Dios. Pero yo quiero leerte qué significa adulterio. Adulterio significa una relación sexual de una persona con otra que no es su esposo o su esposa. Es una relación ilícita, prohibida, fuera del plan de Dios y promovida por Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Y cuál es el modelo de Dios? ¿Cuál es el modelo de Dios? Vamos al inicio, vamos a Génesis 2. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el inicio en el matrimonio, en la pareja? ¿Cómo lo establece Dios y cómo lo instituye desde el principio? Y vamos, Génesis 2, vamos a leer el 7. Yo te quiero hablar como introducción a este tema acerca de la vida de Adán. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos al 18, ahí mismo en el 18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea. ¿Verdad? En el 19 dice: y Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios vio algo importante en Adán,
vio que estaban todos los animalitos, ¿verdad? Ya les puso nombre, ya dijo, ese se va a llamar vaca, ese se va a llamar burro. Y empezó Adán ahí a ponerle nombre a todos los animalitos. Y empezó ahí a ver toda la creación de Dios, poner orden ahí. Pero Dios vio algo en Adán. Dios lo vio insatisfecho, lo vio raro. Entonces, pues, Dios viendo a Adán, vio una necesidad en él. Dijo, no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo y la trajo al hombre. Entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cómo es el principio establecido por Dios? Dios crea primero a Adán y luego a Eva, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuera ayuda idónea, ¿verdad? Entonces Adán viendo esto, lo que Dios había hecho, ese milagro, el milagro de la vida, el milagro de la pareja, la bendición de que ahora ya se sentía completo, ya no se sentía insatisfecho, ahora ya era un hombre completo. Entonces, ¿qué dice Adán? Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Carne de mi carne, ese hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese es el principio de Dios, ese es el principio de Dios, ese es el fundamento. Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer, ese es el principio. Pero luego, como todo, ya sabemos que en este mundo todo se empieza a corromper todo. Entonces, Dios crea al hombre y a la mujer, ¿verdad? Entonces vámonos nuevamente al Éxodo 20. Y dice, no cometerás adulterio. Ya vimos el inicio, ya vimos lo que Dios estableció, pero también vemos el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel había caído en todos estos pecados. En todos estos pecados, el pueblo de Israel se había desviado, el pueblo de Dios se había desviado a cometer una serie de pecados. Entonces, Dios da unos mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se vuelva al inicio. Un hombre, una mujer. Busqué en el diccionario, dice, ¿qué es adulterar? Adulterio, ahora vamos a ver qué es adulterar, es algo muy similar, pero dice, alterar o hacer perder la pureza de algo, de algo extraño al original, falsificar o alterar, cambiar su sentido. Esto es lo que el hombre se ha encargado de hacer, el adulterar. El adulterar el principio, lo original, el modelo original de Dios era un solo hombre, una sola mujer.
un cuerpo, hombre y mujer, unidos, juntos. Entonces el adulterar es alterar. ¿Cómo se altera esto? Una relación que debe de ser de dos, entra un tercero o una tercera. Esto se llama adulterio, esto se llama alterar el plan de Dios. Por eso Dios pone en sus mandamientos, dice, no adulterarás, no cometerás adulterio, no alterarás el plan de Dios, el plan divino. Lo que Dios estableció tiene que ser para siempre. Por eso se le llama pecado. Cuando tú vas en contra de lo que Dios ha establecido, eso se llama pecado. Se altera, se pierde la pureza. Dice que se pierde la pureza de algo. ¿Qué es esto algo? Una relación bendecida por Dios. Se altera, se pierde la bendición de parte de Dios. Porque se está perdiendo el modelo original. Y Dios quiere que se vuelva al inicio, a lo que Él estableció, un hombre, una mujer. Dice, carne de mi carne, hueso de mis huesos, una sola carne, una unidad, siempre. Cuando alguien llega a casarse, la persona que los casa les dice, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Pero el hombre mismo se ha encargado de salirse de ese plan de Dios, de salirse del modelo original. Dice, cordón de 3 dobleces, la unidad, la pareja. Sí tiene que haber una tercera persona, pero ese es el Señor. No es una persona humana. El plan original de Dios es así. Y vamos a 1 Corintios 6. Y vamos a ver por qué Dios establece esto. Y todo esto, cuando uno se sale del plan divino de Dios, se le llama pecado. Y el pecado trae consecuencias graves, terribles y catastróficas. 1 Corintios 6:12. Dice la palabra de Dios, está aquí habla acerca de glorificar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y vamos a ver, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como el otro, como las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para ¿qué? Para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Y no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros? Qué palabra tan gruesa. Pero fíjense, yo quiero hablarles quiero compartirles algo. Dice huir de la fornicación. Dice huir. En el 18, aquí en el versículo 18 dice huir de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Aquí dice huir de la fornicación, huir. Ahí en 2 de Timoteo, acompáñame rápidamente, ahorita retomamos este punto, 2 de Timoteo 1:7. No, perdón. Segunda de Timoteo 2:22. Dale una vueltecita nada más. Segunda de Timoteo 2:22. Dice acá en la palabra de Dios dice huir. Dice, segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. A mí me llamó mucho la atención esta frase, la primera parte donde dice huye también de las pasiones juveniles. Y me puse a investigar qué quiere decir pasiones juveniles, huir de las pasiones juveniles. Se me hizo interesante porque siempre relacionamos huir de las pasiones juveniles y lo relacionamos con los jóvenes, pero no. Esto es generaliza, esto es general. Fíjate lo que dice. Pasiones juveniles es del griego epitumia, que significa un fuerte deseo y una intensa inclinación hacia una cosa. Otro significado dice, también son negativos, tales como gratificar los anhelos sensuales y el deseo de las cosas prohibidas, los gustos por lo malo, la codicia por las cosas del otro, y que quieren las cosas o personas o experiencias que son contrarias a la voluntad de Dios. Dice, huye de las pasiones juveniles, huye de los deseos. ¿Dónde empieza la fornicación? ¿Dónde empieza todo el adulterio? El Señor Jesús nos lo dice claramente. El Señor Jesús dice que si miramos a una mujer y la codiciamos, ¿ya qué? Cometimos adulterio, ya pecamos. Empieza por los ojos, empieza por los deseos, empieza por las pasiones juveniles. Empiezas a ver a la mujer y le empiezas hasta desnudar con la mirada. Mujeres, no se han sentido ustedes así, hasta se sienten mal porque alguien los ve y dices, no me gusta cómo me ve esta persona. ¿Sí les ha pasado? Hay evidencias. Uno puede darse a notar cuando uno está ya maquinando, está pensando, está con la concupiscencia, pensando, deseando a la mujer, y un hombre ya está pecando con la mujer, y la mujer se siente mal.
¿Se han sentido así ustedes alguna vez, mujeres? Yo pienso que sí, una y muchas veces. Se sienten mal ustedes, porque el hombre ya las ha codiciado, el hombre ya ha pecado. El hombre ya ha pecado, porque empieza por la mirada. Sí, un fuerte deseo. ¿Qué pasó con David, con Betsabé? Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque hemos visto esta parte de David y tal vez la hemos visto una y otra vez, pero vamos a ver qué fue lo que ocasionó de que David pecara, de que David cayera en adulterio. Vamos a segunda de Samuel. ¿Perdón? El 11. 11. Gracias. Segundo, estoy primero, qué barbaridad, como latino. Segundo libro de Samuel 11. Ya cuando estén ahí, díganme amén. Vamos a ver qué ocasionó todo esto. Fue una catástrofe, fue algo bien fuerte esto. Un hombre conforme al corazón de Dios cayó en adulterio. Un hombre, un adorador, un hombre apasionado por Dios, un hombre que desde pequeño lo alababa, lo adoraba, un hombre que desde pequeño confiaba en Él, un hombre que desde pequeño su vida estaba confiada en Él, y de repente, ¿qué pasó? Cayó en adulterio. ¿Y por dónde empezó el adulterio? El Señor Jesús lo dice: por los ojos. Miró a la mujer, la codició, pecó en la mente, pero también, vamos a leer desde el 12:5. Dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive, oh Jehová, que te hizo es digno de muerte. Perdón, es 11, ya me estoy brincando. 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y David envió a Joab y con él sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, el cual era muy hermosa. Empezó a desearla, empezó a ver que era hermosa. O sea, la vio y descubrió una hermosura, algo sensual, algo que lo atrajo, algo que lo atrapó, algo que lo cautivó. Un fuerte deseo, dice en las pasiones juveniles, es un fuerte deseo. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Luego le llamó la atención y le despertó el interés, ¿verdad? Dijo: yo quiero todo con ella, todo, a lo que tope, ¿verdad? Dice: y envió David mensajeros
y la tomó y vino a él y durmió con ella. Dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David cayó en adulterio, el adorador, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Cayó en adulterio. Qué tragedia, qué desgracia. Y hay consecuencias, y consecuencias graves. Hay consecuencias graves. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y yo busqué la definición en el diccionario Strong, ¿qué significa muerte? Muerte significa Shoishtek. Shoishtek. Significa tinieblas, obscuridad, escondidos, miseria, menstruación. Esto significa muerte. La paga del pecado es muerte, tinieblas. También significa separación. Y busqué qué significa separación. Significa nida, significa costumbre, inmundicia, rechazo, impureza personal y impureza moral. Esto significa separación. La paga del pecado es muerte, y la muerte trae separación, trae una separación a nuestra vida. La separación trae tinieblas, trae oscuridad, trae miseria. Por eso el rey David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Había miseria en él. Había una miseria que decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él se estaba secando por dentro. Se estaba secando. ¿Por qué? Porque estaba contaminado con la miseria, con la oscuridad. Estaba contaminado con la inmundicia. Se hizo inmundo David al pecar con Betsabé. Separación. Separación significa fuera. Fuera. Fuera de la presencia de Dios. Fuera del lugar. Del lugar es la presencia de Dios. Fuera del propósito de Dios. Fuera del propósito. Fuera de la relación. Fuera de la relación con su esposa por el adulterio. Fuera de la relación con Dios. Se rompió todo. Todo lo aventó a la basura. Aventó a la basura la bendición de Dios. Por un instante de placer. Por un momento. Fuera. Muerte significa separación. Y separación significa también fuera. Fuera del plan de Dios. Fuera del propósito de Dios. Podemos ver a Rubén y a Bilha. ¿Quién era Bilha? Era mujer de Jacob, que viene siendo su madrastra. ¿Qué hizo Rubén? Pues nada más se metió con su madrastra. ¡Qué tragedia! ¿Por qué? Porque el plan de Dios para la vida de Rubén era la primogenitura.
Y él echó a la basura la primogenitura, echó a la basura la bendición de Dios por meterse con esta mujer. Y eso se llama adulterio. Cometió adulterio. Grueso. Mandó a la basura el plan de Dios. Mira, el propósito de Dios se va a cumplir. Dios cumple el propósito. Pero a veces cambia el instrumento. La bendición era para Rubén. Rubén pecó. Separación, muerte, inmundicia. Dejó la bendición. Rubén. ¿Qué hace Dios? El propósito de Dios se va a cumplir. Aquí tiene que haber un primogénito. Aquí tiene que haber un hombre que traiga bendición al pueblo de Israel. Él es desechado. El plan de Dios se cumple, pero cambia el instrumento. La bendición fue para José. ¿Por qué fue para José? Porque José huyó de las pasiones juveniles, del deseo. La mujer de Potifar se le ofreció, se desnudó delante de él. Lo que tú y yo tenemos que hacer, nos pone ejemplo David, José, huir de las pasiones juveniles. Su vida estaba de por medio. La mujer fue y lo acusó con Potifar, le levantó un falso, pero él se guardó, él se mantuvo, huyó de las pasiones juveniles, huyó del deseo. Él huyó, se fue. Tú y yo tenemos que huir de las pasiones juveniles. Tú y yo tenemos que huir del deseo. Tú y yo tenemos que volver al plan de Dios y permanecer en el plan de Dios. Huir. Josué nos pone ese ejemplo. Josué trajo la bendición para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque huyó. Nosotros tenemos que huir de las pasiones juveniles y huir a Cristo, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escondedero tiene que ser Cristo, para mantener una vida limpia de pecado, una vida limpia de inmundicia, una vida limpia del adulterio, de la fornicación. Tenemos que mantenernos en Cristo Jesús, huir de las pasiones juveniles, huir de lo que el mundo nos ofrece, huir de todo esto y huir a Cristo, nuestra roca fuerte, nuestro escondedero, nuestra fortaleza tiene que ser Cristo. Ese es lo que tenemos que permanecer para huir. Qué tremenda vida de José Soler, un ejemplo a seguir. Vienen consecuencias graves. Vienen consecuencias graves. Fíjate nada más una de las consecuencias que pueden suceder. Segundo de Samuel 11. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Las consecuencias a veces de nuestro pecado, las consecuencias de nuestra inmundicia, a veces las arrojamos a nuestros hijos, a veces sin darnos cuenta, por un momento de placer, se las transmitimos y se las aventamos a nuestros hijos. Qué grueso es eso. Oye, hermano, pero ¿cómo crees? Yo ya estoy en Cristo Jesús. No. Entonces, ¿por qué cometes adulterio? ¿Por qué violas la ley?
¿Por qué violas lo establecido de Dios? ¿Por qué estás violando lo establecido por Dios? Dios, el principio de Dios, un hombre, una mujer. ¿Por qué lo estamos violando? Y hay consecuencias, y consecuencias graves, y a veces no nos damos cuenta y se las aventamos a nuestros hijos. Fíjate lo que sucede después. 2 de Samuel 16:22. Y cuando estemos ahí, nomás dígame, amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón con las concubinas de su padre ante los ojos de Israel. ¡Qué tremendo! ¡Qué grueso está este pasaje! El profeta le dice lo que va a suceder, le dice la consecuencia de su pecado. ¡Qué terrible está esa historia! ¡Qué terrible está esa historia! Pero esa historia nos puede suceder a ti y a mí, mi hermano. Tenemos que clamar a Dios y pedirle: Señor, perdóname, como lo hizo David. Perdóname, Señor, yo no quiero esto para mis hijos. El rey David pidió perdón para él, pero no pidió perdón y dijo: Señor, que esto no le suceda a mis hijos, que esto no le suceda a mis hijos. No le quiero cargar maldición a mis hijos, porque yo soy un portador de bendición, mas no de maldición. ¡Qué terrible historia! ¡Qué terrible historia! El adorador cayó en adulterio. El adorador le llevó su pecado, se los arrojó a sus hijos, a Absalón. ¡Qué grueso! Yo tenía miedo, yo tenía terror a hablar de este tema. Está grueso hablar de estos temas, está bien grueso, bien difícil. Yo por eso le decía en la mañana: Espíritu Santo, que seas tú, yo no puedo hablar de esto, yo no puedo hablar de esto, está bien fuerte este tema. Porque involucra familia, involucra sentimientos, involucra una relación con nuestra familia, con nuestros hijos, una relación con Dios, involucra todo eso. Yo no quería hablar de esto, pero el Espíritu Santo me dijo: ay de ti si no lo hablas. Es necesario prevenir situaciones a nuestra vida, situaciones a nuestros hijos. Qué terrible historia. Y todo empezó por los ojos, y de tus ojos llegó a tu mente, llegó a tu corazón, y lo hizo. David lo hizo. Rubén vio a su madrastra, la deseó hasta que llegó al lecho de su padre. En la misma cama de su padre sucedió lo que sucedió. Perdió la bendición. La bendición que era para Rubén y que era para su descendencia fue desechada, y fue para José y su descendencia. ¡Qué grueso! Qué grueso está esto. Se pierde una relación, se pierden familias, se destruyen familias, se destruye todo por un instante de placer, por un instante se pierde todo. Diré a mi abuelita: hijo, siempre me dice así mi abuelita: hijo, el hombre es fuego y la mujer estopa. Llega el diablo y sopla, diré a mi abuelita, ¿verdad? Hay estadísticas que marcan el cambio que ha dado la infidelidad.
Años antes, la infidelidad era el hombre, era el infiel. Ahora la mujer es la infiel. La mujer es la que cae en adulterio más que el hombre. Ha subido el porcentaje, se disparó, ¡pum! Pero yo me quedé impactado cuando empecé a buscar los porqués. ¿Sabes por qué? Por lo que les dicen. La mujer es movida, sus sentimientos, no por lo que ven sus ojos, sino por lo que escuchan. El halago. El hombre ha dejado de halagar a la mujer. Te ves guapa, te ves hermosa. Y la mujer suple sus necesidades, insignificantes necesidades, pero el hombre ha dejado de suplir esas necesidades y la mujer va con quien quiere suplir su necesidad. El hombre le dice, qué guapa tú eres. Y la mujer, eso no me lo dice mi esposo. Es que te quiero mucho, eres mi mejor amiga. Ay, eso no me lo dice mi esposo. Mujeres, cuidado, mujeres. No hay mejor amigo que tu marido. Ay, es que es bien buena onda. Ay, es que, huele bien rico. Ay, yo quisiera que así volviera mi esposo. Ay, yo quisiera que eso. La comparación, mujeres. Y empieza la comparación. Empieza por el oír. Eso ha disparado el porcentaje. O sea, del hombre ya sabemos el por qué es, por lo que ve. Por lo que ve. Pero qué increíble cómo se disparó esto. Rápido. Nosotros vemos mujeres. Anteriormente era muy difícil ver a una mujer con otra mujer. Era bien raro. Y ahora es lo más común. Sales afuera y ves una mujer con otra mujer. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha metido bien astutamente en la mujer. Y como un hombre ya no halaga a la mujer halaga a la mujer sabe su necesidad de la mujer. Y se ha disparado esto. La infidelidad ya no nomás es hombre por mujer, sino también la infidelidad es mujer por mujer. Fíjate nomás qué grueso. Yo conozco un caso de una mujer que dejó a su marido por irse con otra mujer. Dejó su familia, dejó su hogar, dejó su casa, dejó todo por irse con una mujer. ¿Por qué? Porque escuchó cosas bonitas, cosas que el hombre ya dejó de hacer, ¿verdad? Entonces, huir de las pasiones juveniles. Y ahora sí vamos a 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Busqué qué quiere decir dominio propio. Dominio propio significa virtud de uno que controla sus deseos y pasiones
especialmente sus apetitos sensuales. Eso significa dominio propio. Yo antes me imaginaba que dominio propio era así como que, no, yo me mantengo bien machín, bien firme, así como que no, nada me va a mover. No, pero hay un trasfondo acerca del tema que estamos hablando. Significa virtud de uno que controla sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio, donde tú puedes dominar tus deseos, donde tú puedes dominar tus pasiones. ¿Y cómo se dominan esos deseos y esas pasiones? Huyendo. Para huir a Jesús. Ayer hablamos, Juan nos compartió un punto muy importante. Allí en Josué 1:7, donde nos habla de esto, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y vamos a ese punto. Josué 1:7, todos nos lo sabemos hasta de memoria, pero vamos a leerlo. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Y qué es lo contrario a cobardía? Valentía. Entonces dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Y qué está ahí dentro de la ley? No cometerás adulterio. ¿Qué tengo que hacer? Ser valiente, cuidar de no cometer adulterio, de mantenerme en Cristo Jesús, en la roca, en mi escondedero, en mi fortaleza, ahí. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, velad y orad para que no entres en tentación. Velad y orad en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios, mantenerme en la presencia de Él, en la roca, en Cristo, donde nada me va a mover, para mantenerme firme, para mantenerme fiel a mi esposa, para mantenerme fiel a mis hijos, porque no nomás le fallo a mi esposa, sino le fallo a mis hijos, le fallo a mi iglesia, le fallo a todo. Velad y orad, la clave es velad y orad, velad y orad. Pero se nos hace bien cansado. Por eso somos un punto bien fácil del enemigo. El enemigo avienta sus datos de fuego aquí, ¿verdad? Avienta sus darditos. Ay, avienta esa chamacona en voltea. ¿Verdad? Y así es. Tenemos, como mexicanos, tenemos ejemplos erróneos de cómo es un verdadero hombre. Allá por los años 70 había un personaje que todo hombre quería ser como ese personaje. Mauricio Garcés, ¿se acuerdan? Ese era el ejemplo a seguir de todo hombre. Arroz, que no sé qué, que te va a hacer pedazos y quién sabe qué. Y eran las palabras que el hombre usaba para conquistar a las chamaconas. Y como veamos que Mauricio Garcés tenía muchas novias y muchas mujeres, pero todas terminaban con él en la cama. Entonces ese era el modelo a seguir nosotros. Era nuestro héroe. Mauricio Garcés, wow. Y miramos a Mauricio Garcés y nosotros queríamos ser como Mauricio Garcés y chiquitito y que no sé qué, y lo hacíamos todo porque estábamos siguiendo ese modelo, el modelo que el mundo nos enseñó. Hace poco, hace como un año más o menos,
hubo la feria del libro y les preguntaron, ¿cuál fue el libro más vendido? Estaba de moda un libro hace como un año. Y el libro más vendido fue ¿por qué las mujeres aman a las canicas? Los canijos. ¿Perdón? ¿Por qué los hombres aman a las? ¿Por qué los hombres aman a las? Entonces, ¿por qué? Porque hay modelos a seguir del mundo. El mundo te dice, este es el modelo a seguir. Mujeres, para que seas bien hombre tienes que tener muchas mujeres. Y ese es el estilo del mundo. El estilo del mundo es ¿por qué los hombres aman a las? Ya saben qué. Porque el mundo es eso en lo que te quiere convertir. En un adúltero, como ese personaje. Y ese es el modelo del mundo que el mundo quiere establecer en la mujer, que seas como esas mujeres. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir a ese estilo que vivir al estilo que Dios nos está presentando, un modelo a seguir. Un hombre y una mujer que viven en santidad, un hombre y una mujer que se apartan y que se guardan solamente para su esposa, para su marido. Y es bien fácil, es bien sutil. Por eso todo es bien sutil, por eso David cayó, porque fue bien sutil. Por los ojos, por la mente, despertó un interés. Oye, ¿es esa chava quién es? Tráemela. Ahora sí, como dirían cuando estábamos en la escuela, háblale de mí, dile que soy licenciado. Así decíamos, ¿a poco no se acuerdan? Así fue lo que hizo David. Dile que soy el rey, que venga. Dile que aquí tengo una camota, quizá, y que dice que ahí va, aquella. ¿Verdad? Bien sutil. Pero las consecuencias no son sutiles. Las consecuencias son bien fuertes y bien graves, bien tremendas. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Hay separación, hay muerte. Proverbios 28:13. Estoy concluyendo. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar el pecado, apartarse del pecado, confesarlo, y alcanzará misericordia. Confiésalo y apártate. ¿Qué es apartarse? Arrepentirse. Es cambiar de dirección. Al pecado. Cambias de dirección. Me arrepiento. Y al mismo. Al estilo de Jesús. Dice, y alcanzará misericordia. ¿Misericordia de quién? De Dios. ¿Y de quién más? ¿A quién hice daño? Es bien difícil. Es fuerte este tema. Mira, por ahí es llegar. Pero nos mantiene unos poquitos ahí. Cuidado. Porque cayó el adorador. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no caer en eso? Cuidado, porque todos estamos ahí. Agarrémonos al Señor. Amado, de verdad, qué palabra. Qué palabra tan linda. Señor Jesús conocía dos mujeres.
La primera, Jesús llega de un lugar muy lejano a tener un encuentro con una sola persona. ¿Quién era esta persona? Samaritana. La mujer samaritana. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Llama a tu marido. Y habla del marido. ¿Y qué dice? 5 maridos. Y con el que estás, tampoco lo es. Jesús la rechazó. Le dijo, adúltera, apártate de mí, hacedora de maldad. ¿Le dijo Jesús? Y le dio oportunidad de que se arrepintiera. Misericordia, gracia, misericordia. Y por esa mujer pecadora, Jesús fue en una cruz y dio su vida. Por otra mujer que fue también una de sus grandes seguidoras, le encontraron que rezando en la sinagoga, alabando. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Que la llevaron ahí y le iban a apedrear. La encontraron en adulterio. ¿Qué merecía esta mujer? Merecía la muerte. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. ¿Y qué hizo Jesús con ella? ¿Y qué hizo Jesús con nosotros? Misericordia. Jesús, estando en la cruz del Calvario, vio a esta mujer ahí. Gracia, perdón, misericordia, justificación, la limpió de todo pecado, la limpió de la inmundicia, no más separación. La misericordia de Dios. Pero dice que si confiesas tus pecados y te apartas, alcanzarás misericordia. Si te apartas del adulterio, de la fornicación, alcanzarás misericordia. Si permaneces ahí, sigues separado, no prosperarás, tu alma perecerá, dice, no prosperarás. Pero si te apartas y confiesas tu pecado y clamas a Dios y vuelves con los tuyos y les pides perdón y los abrazas y dices, perdónenme, les fallé. Jesús lo hizo. Jesús perdonó porque era más el amor que había en él. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo, a dar su vida por ellos. Porque Jesús quiere que volvamos al modelo principal, al primer modelo. Una mujer, un hombre, una sola carne. Eso es lo que el Señor Jesús quiere y demanda. Volver a Él. Volver a Él. El hijo pródigo se fue, pecó, llegó al grado de un animal a desear el alimento de los puercos. ¿Cómo era su vida? Era semejante, era paralela a... Pero de repente se acordó y dijo, yo tengo un Padre misericordioso, un Padre que me ama. Y aún con mi inmundicia yo voy a ir con Él. A veces llegamos delante del Padre y olemos a inmundicia, pero el Padre no nos rechaza, el Padre corre y nos abraza, porque es más grande el amor de Él, es más grande la misericordia, porque tenemos un Padre perdonador, un Padre de gracia. Tenemos que correr a Él, clamar a Él, buscarlo a Él y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Apartémonos del pecado y guiamos de las pasiones juveniles. Recuperemos nuestra identidad como hijo amado. Vayamos delante del Padre y decirle, perdóname, Señor, no quiero vivir esta vida ya. Tal vez te he fallado con la mirada, te he fallado con lo que he escuchado y mis sentimientos están aflojados.
Dice la palabra de Dios. ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla? El Señor Jesús. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. ¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos? Velar y orar. Dice, y guarda sus ropas, para que no andéis desnudo y veas su vergüenza. ¿Qué pasó con Adán? Se vio desnudo. Guarda tus ropas. Dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas blancas, resplandecientes, porque ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. No des marcha atrás, hermano. No des marcha atrás. Adulterio. Hay un hombre, cuando falleció hace poco, este cuate, a lo mejor muchos se acuerdan de él, que cantaba una canción, decía, te amo, te amo. ¿Qué dice? Joan Sebastián. Y todos se acuerdan de esa canción por lo que pasó en su vida. Narra lo que fue. Eso lo marcó. Fue su más grande éxito, pero su más grande tragedia en su vida. Te amo. Te amo. ¿Qué dice más? Está hablando de un pecado sexual que todo el mundo se dio cuenta, y él lo hizo más manifiesto en su canción, pidiéndole perdón a través de una canción a su esposa. Un exitazo, pero una tragedia terrible. Perdió su esposa, separación. De hecho, la canción se llama Idiota. Se llama así. Si soy un idiota, te perdí, mas yo te amo. ¿Por qué dice que fue así, nunca? Sí. Por un momento de placer. Dice mi abuelita, cambia lo peor, cambia lo mejor por lo peor. Qué tema tan fuerte, pero yo espero que Dios nos haya hablado, pedir perdón y delante de Dios, delante del Señor Jesús. A veces es necesario ponernos en el lugar de la mujer, y Jesús te va a decir, ¿dónde están los que te acusaban? Yo no te acuso. ¿Qué le dijo? Ve. ¿Y qué le dijo más? Y no peques más. Cambia de dirección. Arrepiéntete. Pide perdón. Clama. Llora. Pero cambia de dirección. Cambia de rumbo. Huye de las pasiones juveniles.